y por qué escriben, ¿no? Como de que, sí, ya sé, podríamos pasar aquí 8 horas, ¿no? Toda la noche en una gran velada, pero bueno, pues me gustaría escucharlas. Y si quieren añadir algo en medio de la plática, por favor, adelante, empezamos. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Ale, por organizar estos espacios y el esfuerzo que eso implica, y gracias a la librería por cobijarnos en esta tarde. Híjole, las preguntas que planteas están como para debatir un buen rato. Yo creo que yo no sabía que estaba escribiendo poesía cuando empecé realmente, y más bien como que poco a poco me fui afinando y fui leyendo más poesía y por lo tanto entendiendo un montón de cosas más. Yo empecé queriendo ser novelista y tomé un diplomado de escritura, y ahí había una clase de poesía y resultó que ahí era donde yo estaba más a gusto, ¿no? Pues sí, donde yo podía fluir de mejor manera, y resultó que después de ese programa de escritura creativa yo no salí con una novela ni con un libro de cuentos, pero salí con un libro de poesía, ¿no? Entonces ahí fue mi primer libro, que ya tiene 10 años que salió ese primer libro. Y bueno, en cuanto a por qué escribo, no lo sé realmente, y creo que está bien no saber y simplemente hacerlo. Ahí decía Clarice Lispector que a ella le gustaba escribir porque hablar salvaba. Y yo muchos años estuve escribiendo con esta idea de la salvación a través de la escritura. Pero en los últimos años, y después de escuchar mucho de lo que enseñaba David Huerta, que acaba de fallecer hace poco, entendí que la poesía no salva, más bien la poesía acompaña. Y de ese entonces para acá que entendí eso, me he identificado más con esta idea, ¿no? Porque pues no, la poesía no te salva de nada, pero sí te puede acompañar mucho. Yo cuando estoy triste no leo cosas que me hagan sentir mejor. Yo leo tabaquería de Pessoa porque eso me hace sentir muy mal, pero sé que no estoy sola, ¿no? Como que me acompaña. Y en cuanto a mis temas, sí siento que tengo unos temas bastante recurrentes, pero de manera global puedo decir que a mí me gusta escribir del fracaso. Antes de este libro que está por salir, yo escribí La costumbre del vacío, que es un libro sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre las dietas, sobre enfrentarse a una sociedad que juzga y donde no cabes, ¿no? Pero la verdad es que es un libro sobre el fracaso. De fondo es un libro sobre el fracaso. El otro, del de No habrá puerta de salida, pues su título indica bastante, ¿no? Que se trata de algo de fracaso, ¿no? De buscar y nunca lograr. Y creo que eso está muy, muy, muy latente en lo que yo escribo. Y ya contesté las 4 preguntas. Sí. Sí, tengo algunas preguntas, pero bueno, pues también agradecer mucho a todas y a todos, agradecer a Alejandra por esta locura que comenzamos hoy. Y bueno, está muy chido poder estar aquí y también pensar que este es el inicio de algo, de una aventura así totalmente, no sé, loca, y a ver dónde acabamos. Bueno, también a la librería, Andrea, Manuel, muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues a todos los que estén ahora acá y los que vean después el videito, pues también saludos. Las preguntas. Digamos que son como... Está peor que el examen de grado. Sí, justo. Y justo es lo que no buscamos, ¿no? Justo es lo que no buscamos, pero
Es que pienso esto como, escuchándolas, pienso como en una superposición de nuestros pensamientos o de nuestras voces o de nuestra poesía. Y es muy interesante observar que podemos pertenecer a una misma generación y podemos tener preocupaciones en común. Y no sé, ¿no? Explorar hasta qué grado también podría ser que en nuestros procesos haya otras cosas que nos unan. No hace un ratito platicaba con Selene y hablábamos de estar, ¿no? Del acompañamiento, de tener a una otra que esté ahí. Yo creo que de pronto también resulta que escribir es una manera de estar para la otra, ¿no? En diálogo. Pero que sea un pretexto para escucharse. Sí, y eso ocurre bien bonito como en las lecturas de poesía, incluso muchas veces sin planearlo, los textos van como produciendo ecos y reverberaciones que son súper interesantes, que a veces cuando leemos, no sé, en la soledad de nuestras casas no nos damos cuenta tanto como de esas resonancias, ¿no? Que pueden tener los textos, y cuando estamos aquí más presentes también con el cuerpo, pues nos damos cuenta de esas cosas. Y sobre por qué escribo, bueno, yo diría que por incomodidad, como que siempre he sentido como una incomodidad con respecto a mi lugar en el mundo, pero sobre todo como respecto a la lengua que me configura y que de algún modo me permite ser, pero también me obliga a hacer cosas que no me gustan, o también la posibilidad de transgredir eso que no me gusta. Y en ese sentido, como creo que uno de los temas que es recurrente para mí, aunque quizá no sea tan evidente o dicho así como tan claramente en mi poesía, es el lenguaje. El lenguaje es para mí como un tema que está siempre ahí como acechando, ¿no? Acechándome. También mucho la cuestión de género, pero digamos como, no sé, también desde una cierta incomodidad con lo que podríamos llamar ser mujer, o como yo lo asumo, como, no sé, siempre he sentido como que no me siento totalmente cómoda ahí, y entonces eso también es un tema que trato, no sé, el cuerpo, la sexualidad y la identidad, ¿no? Como, ¿por qué decirte mujer si, no sé, eres, no sé, un devenir, un infinito? Y bueno, pues sí, eso diría hasta ahora. Muchísimas gracias, Drau. Y pues bueno, Selene, toca responder el examen. Inciso A. Yo ya me di por reprobada. Insisto, esto es así, peor que el examen de colocación de cualquier posgrado. Pero igual me uno a los agradecimientos, sobre todo a las personas que se han dado cita presencial hoy, aunque ya casi todos los eventos están sucediendo como con la cercanía de los cuerpos. No siempre tenemos la fortuna de contar en las lecturas, y sobre todo en iniciativas como esta, que no son solo una lectura, sino alguien que viene a platicar, a escucharnos platicar y luego a dialogar con nosotras. No siempre tenemos la fortuna de contar con tantas personas. Entonces, gracias también por la iniciativa, gracias a Adriana y a Drau por estar acá también. Yo creo que escribo porque puedo inicialmente. Creo que en este devenir infinito del que hablaba Drau, además de ser una sujeta del lenguaje, he sido una persona sujetada por distintos factores de mi contexto, y uno de ellos por el que yo empecé a escribir de pequeña, no tan pequeña, pero más joven, fue la soledad, ¿no? La soledad para mí ha sido un espacio
que me ha permitido escuchar mi voz y escuchar la voz de otras y de otros a partir de los libros. Entonces yo recuerdo que mis primeros accesos a la literatura fueron a través de cuentos y novelas, ¿no? Entonces yo quería emular eso y pensaba, por ejemplo, en las historias que me contaba mi abuela. Yo crecí rodeada de voces, de leyendas en Hidalgo, que mi abuela que me hablaba de la serpiente que vivía en el cerro y que silbaba todas las noches y cosas así tan mitológicas que convivían luego con el chupacabras y la llorona y esas cosas. Entonces en mi cabeza todo se revolvía y yo quería emular eso que leía, ¿no? Y hacer historias que daban miedo, que daban terror, pero luego descubría que mis historias no producían esa emoción, ¿no? Cuando yo me leía, descubría que más bien eran, o bueno, eso ahora lo digo cuando puedo leer lo que había escrito en ese entonces no lo analizaba de ese modo, pero ahora que puedo tener acceso a esos pequeños escritos de antes, de muy antes, tenían un dejo de nostalgia, ¿no? Como de hablar de esas otras personas o de esas otras voces que estaban en mi propia voz, y una de ellas era, repito, la de mi abuela. Entonces, en ese devenir también de lo escritural hasta que se va volviendo más o menos público, yo me llegué a la poesía, no sabría decir cómo y no sabría decir por qué, solo llegué y de pronto lo que estaba escribiendo tenía más bien una forma, o tomaba la forma en la hoja, en el papel, de mi respiración, ¿no? Y entonces eso de la respiración luego fue acompañada de otras voces que decían, esto es poesía, esto no es poesía, ¿no? Y entonces hay que hacerle así o hay que hacerle acá. Y te pareces más a los infrarrealistas, que les valía gorro las reglas, y luego que no, que mejor te pareces a tal, ¿no? Y que entonces encuentra tu voz lírica o tu yo poético y que no sé qué. Entonces ya viene como todo como estas investiduras que en mi caso le fui dando a las producciones que he hecho, pero me parece que uno de los temas que pugnan, no solo que están, sino que pugnan en mi escritura en diversos ámbitos, tienen que ver con esta posición de ser mujer. Yo me siento acompañada también por la incomodidad de Drau, pero también con una cierta comodidad y con una cierta, bueno, no sé si es cierta, pero con una parte que a la vez forma un todo en el que defiendo, ¿no? Como esta posición a partir de la división de géneros, y que digo, no, la división de géneros, ¿por qué tiene que existir? Pero de pronto me leo desde una posición que divide el género, ¿no? Y entonces es un poco sí el contexto en el que he crecido y también la posición política y demás, pero es una manera de ser acompañada, insisto con ustedes, en que la poesía ha sido para mí eso, un acompañamiento de otras voces, y lo sigue siendo, ¿no? Como decía también, aludiendo otra vez a la gente infra Papasquiaro, que la vida siga siendo tu taller de poesía, ¿no? Y yo he tenido la gran fortuna de coincidir con personas que no que abstraen esos grandes conocimientos de las universidades y las academias y los ponen aquí con las amigas, con los amigos, y entonces vamos haciendo como talleres incluso en la charla cotidiana, ¿no? Entonces, no sé si he dado respuesta a las preguntas, pero hasta aquí voy a dejar mi participación. Muy bien, MB. Sí.